Buenos días, amigas y amigos de Iniciativa Ciudadana. Les habla Daniel Thatcher, coordinador del proyecto Actívate y Vota, quienes les damos la más cordial bienvenida a este webinar relacionado con el tema del mapa del voto migrante. Titulamos así este webinar porque nuestro objetivo es platicarles sobre la geografía electoral de los votantes que residen en el extranjero, particularmente la votación que se emite desde los Estados Unidos. Y bueno, pues cuando hablamos de geografía electoral, pues nos referimos a este análisis de la ubicación de los votantes y de la manera en que estos expresan sus preferencias electorales en los procesos comiciales. Debemos empezar entonces un poco por recordar el proceso histórico, el proceso institucional, a partir del cual se ha reconocido el voto de los mexicanos en el extranjero, porque esto nos va a permitir observar cómo se han desarrollado los procesos electorales federales, pero también los locales, y en particular los procesos locales que se han desarrollado, eh, que se han desarrollado en los últimos años tras la reforma política de 2014. Y de esta manera, como vemos en la gráfica, podemos observar cómo el proceso de evolución del voto de los mexicanos en el extranjero tiene momentos, hitos históricos muy particulares, tales como el momento de aprobación del modelo de votación eh, que, 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 se, que se estableció en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales a partir del año 2005, y en el cual se acordó un modelo de participación, de votación vía postal, y que esto pues tuvo sus implicaciones también en los efectos del registro y sobre todo de la emisión del voto de los mexicanos que residen en el extranjero. Posteriormente tenemos que a nivel local también se fueron desarrollando experiencias propias de votación para elegir gobernador desde el extranjero en aquellas entidades donde tradicionalmente existen flujos migratorios de consideración, y también de aquellos flujos migratorios, digamos, con una nueva característica, que es el caso de la Ciudad de México. Pero aquí podemos ver también dos momentos muy importantes, los momentos previos a la reforma política del 2014 y posteriores. Esto es importante recordarlo porque la reforma política del 2014 abrió y amplió la posibilidad de que los mexicanos residentes en el extranjero pudieran votar por otros mecanismos adicionales al voto postal, y vemos que tenemos experiencias de votación también vía electrónica. Sin duda, estos son temas que son parte de la experiencia histórica e institucional del voto en el extranjero. Nosotros vamos a ver sobre todo la parte de la votación a nivel federal, y solamente revisaremos en términos generales las últimas experiencias de voto a nivel local, en donde se incorporaron otros mecanismos de votación que podemos además señalar a nivel mundial, en donde se busca tener más facilidades para que los votantes puedan votar. Normalmente encontramos mecanismos mixtos de votación, es decir, no solamente se cierra a un mecanismo, ya sea presencial o postal o electrónico, sino que también se busca que estos se amplíen en mecanismos mixtos, que podría ser el caso de México, toda vez que la legislación así ahora lo contempla. Y también pues es importante señalar que para la elección de este año, del 2018, a pesar de lo que contempla la ley de poder tener diversos mecanismos de votación,
los lineamientos que se aprobaron para la emisión del voto en este año, pues mantendrán el mecanismo postal, toda vez que no se lograron establecer las garantías, las auditorías necesarias para un procedimiento de votación electrónica, ¿no? Entonces, eso tendríamos que tenerlo en consideración, sobre todo por las expectativas que pudiera llegar a generar eh, la participación en este 2018. Bueno, empecemos primero por revisar los resultados de los procesos electorales federales a la luz de la reforma que se aprobó en 2005 y con la cual, con el marco jurídico aprobado en ese año, que se introdujo en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues se llevaron a cabo dos elecciones federales en donde, por cierto, los mexicanos residentes en el extranjero únicamente podían votar por presidente de la República, lo cual también es un elemento a considerar por el número de cargos y la implicación con las elecciones locales a nivel estatal. Entonces podemos observar, en primer lugar, en términos generales, que en el proceso electoral 2005-2006 hubo un total de 40,000 ciudadanos registrados o inscritos para votar desde el extranjero. Esto es muy importante observar un par de elementos a considerar sobre el registro de votantes. El primero es que para la elección del año 2006 se hablaba o se especulaba de una población que potencialmente pudiera votar y que alcanzaba, según la estadística o las expectativas estadísticas, hasta 4 millones de electores. El resultado del registro para esa elección fue considerablemente muy menor a la gran expectativa que se había generado. Esto tiene diversas explicaciones, entre otras, que el modelo aprobado para la elección o que se incorporó al COFIP y que permeó durante las elecciones 2006-2012, establecía una serie de requisitos, tales como que las personas que estuvieran interesadas en participar tuvieran credencial vigente, y eso solamente implicaba que los mexicanos que habían migrado y que habían llevado credencial o que tuvieran la posibilidad de regresar a México para hacer el trámite de la credencial para votar, con el tiempo que esto implica de su espera, pues podrían haber ejercido su voto desde el extranjero. Por otro lado, también la legislación planteaba que los votantes en el extranjero tenían que solicitar su registro de manera por correo postal certificado, es decir, implicaba que los votantes tenían que pagar para ser registrados desde el extranjero. Y por supuesto encontramos que a pesar de estos, digamos, de estos elementos que se consideraron en su momento podrían obstaculizar la participación de los mexicanos en el extranjero, finalmente se registraron 40,000. Ese mismo modelo de votación, basado en un modelo de voto postal certificado, implicaba que una vez registrados los votantes en el extranjero debían regresar su sobrevoto por el mismo canal de un correo certificado. De tal manera que, a pesar de tener más de 40,000 inscritos, también solamente se pudieron recibir 32,621 votos. Es decir, hubo una participación del 80% de los electores registrados para el año 2006. El resultado electoral en esa elección, que por cierto ha sido la elección más cerrada en la historia de los procesos electorales en México, para los votantes residentes en el extranjero, con los votos de los mexicanos que residían en el extranjero, el resultado de la elección fue el siguiente. El candidato que finalmente ganó la elección a nivel nacional recibió el 58,29% de los votos, seguido del candidato de la coalición por el bien de todos, que también quedó en segundo lugar en la elección del 2006, con el 34% de los votos. Y aquí es importante observar que, a diferencia de lo que sucedió en la elección en territorio nacional
donde la votación se definió por un estrecho margen de menos de un punto porcentual. Lo cierto es que en la votación proveniente desde el extranjero, las diferencias entre el primero y el segundo lugar fueron considerablemente mucho más amplias. También se puede observar en la tendencia de la votación de los mexicanos residentes en el extranjero que el partido de la Revolucionaria Institucional, que en esa elección fue en alianza con el Partido Verde Ecologista, quedaron en tercer lugar de la votación con solamente el 4% de los votos. Este es un dato muy importante a observar, toda vez que previo a la modificación legal que permitió el voto de los mexicanos en el extranjero, una de las grandes especulaciones era que el votante residente en el extranjero era un votante anti partido hegemónico, ¿no? Anti PRI. Y los resultados, por lo menos de la elección 2005-2006, con digamos, universo sí acotado de votantes, mostró bueno, mostró para esta elección que esa hipótesis con la que se había trabajado, con la que se había especulado antes de la aprobación del voto desde el extranjero, tenía altas posibilidades o encontrábamos en esta evidencia que por lo menos con esta muestra se sostenía. Lo interesante acá, pues, es que los dos candidatos que fueron los más votados en todo el proceso electoral, también fueron los más votados por parte de los mexicanos residentes en el extranjero, aunque con una proporción mucho distinta, con mucha distancia, pues, de lo que se dio en la votación a nivel nacional. Ahora, ¿de dónde vienen los votos? Este es uno de los temas interesantes de la geografía electoral. Y podemos observar, en el caso de la elección en el año 2006, que los mexicanos residentes en el extranjero se encontraban o solicitaron su registro en 80 países distintos. Es decir, la diversidad de la residencia de los mexicanos en el extranjero, por lo menos para esta elección 2006, mostró el alcance de la diáspora mexicana por el mundo. Claro, es una dispersión que también en el caso del voto, como lo es en términos poblacionales, pues se encuentra fuertemente concentrada en los Estados Unidos. Toda vez que, bueno, pues podemos observar que de esos 40,000 ciudadanos que solicitaron su inscripción al registro de electores, 35,000 se encontraban residiendo en los Estados Unidos, lo cual, pues, digamos, demuestra o es parte de esta concentración territorial o poblacional que hay de los mexicanos residiendo en el extranjero. Si bien en la tendencia, digamos, poblacional es que el 98% de los mexicanos que residen en el extranjero lo hacen en Estados Unidos y solamente 87% de los registrados para votar ese año se encontraban en los Estados Unidos. Pero no nos muestra este elemento, pues digamos que sabemos por el flujo migratorio y que se refuerza también en el registro de electores. En segundo lugar, encontramos a España como el segundo lugar en donde los mexicanos residentes en el extranjero solicitaron su inscripción para votar. Y luego, en tercer lugar, Canadá y seguido de países todos ubicados en Europa, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, ¿no? Es decir, tenemos que por lo menos dos grandes, en la elección 2006, pues dos grandes bloques de mexicanos residentes en el extranjero, en el norte de América y en Europa, con perfiles, por supuesto, muy diferentes entre unos y otros en materia migratoria, ¿no? Es decir, normalmente los mexicanos residentes en Europa están allá, digamos, con un perfil distinto al migrante trabajador que históricamente también se ha encontrado su residencia en los Estados Unidos. Otro dato muy relevante es que nuevamente, en términos de la población residente en los Estados Unidos, hay una fuerte vinculación también con los mexicanos pues que solicitaron su registro para votar. Y encontramos pues que de manera natural California es
la principal entidad en donde los mexicanos residentes en el extranjero solicitaron su inscripción para votar. De hecho, en el caso de California, lo que podemos observar es que California por sí mismo representa una de las proporciones más altas ¿no? En términos de el registro de votantes en el extranjero. Si California por sí mismo hubiera sido un país en esta elección, pues de los 40,000 solicitudes de los 40,000 ciudadanos inscritos para votar, en California se concentró para esa elección el 33% del total de estos mexicanos que solicitaron, que fueron inscritos, que se inscribieron para votar. Y nuevamente, ¿no? El caso de la residencia o lugar de residencia de los mexicanos en el extranjero, pues es coincidente también con el registro, ¿no? De tal manera que en segundo lugar, dentro de los 10 primeros estados dentro de la Unión Americana donde se concentran los mexicanos residentes en el extranjero, pues tenemos Texas, Illinois, Arizona, Florida y Nueva York, ¿no? Como los principales lugares de destino de los mexicanos residentes en el extranjero. Y del otro lado, también es muy interesante observar en dónde el origen, ¿no? La relación de origen de los mexicanos residentes en el extranjero. Y aquí podemos observar una variación que es distinta en términos migratorios, ¿no? De tal manera que vemos que el caso de los mexicanos residentes en el extranjero, pues la entidad que concentró el mayor número de votos, ¿no? De oriundos, pues, que participaron en este proceso fue, bueno, lo que era el Distrito Federal, la Ciudad de México. Y esto resulta muy interesante porque nos habla del perfil del votante. Decíamos al principio de esta charla que uno de los requisitos de para poder votar desde el extranjero implicaba que los mexicanos en el extranjero requerían de tener de su credencial actualizada para poder participar en estos procesos electorales, lo que implicaba pues un perfil específico también de ese flujo migratorio. Entonces, en este caso, lo que encontramos con la Ciudad de México, pues es, digamos, muy interesante porque nos muestra justo un perfil de mexicano residente en el extranjero que cuenta con esa documentación y que le permitió ser o participar en este proceso electoral del 2006 como la entidad con el mayor número de registros desde el extranjero. Y también, ¿no? Fuera o seguido digamos, de esta característica particular del votante, pues encontramos ya en un segundo plano la relación migratoria mejor o más estrechamente vinculada con los flujos migratorios, ¿no? Entonces encontramos que en segundo lugar se encontró Jalisco. El Estado de México también no es una entidad tradicional de salida de mexicanos, pero que por su población, así que por la proporción de población que reside en el Estado de México y que migra, pues también se ha convertido en una de las entidades más importantes en estos flujos y fue la tercera entidad de mayor registro de votantes, la cuarta Michoacán y la quinta Guanajuato, que corresponde con estas entidades tradicionales de votantes en el extranjero. Así lo que tenemos entonces es un panorama en 2006 en donde te encontramos importantes correspondencias en términos migratorios y un elemento que salta muy claramente del tipo, del perfil de votantes residentes en el extranjero, con el caso de la Ciudad de México. Entonces tenemos
en resumen, que de los 10 países más de donde provinieron el mayor número de registros de votantes, pues Estados Unidos, por supuesto, encabezó ese listado. De los 10 estados de la Unión Americana en donde se registraron el mayor número de mexicanos, pues también California, ¿no? Correspondiente con la con la residencia de los mexicanos en el extranjero, pues también, ¿no? Corresponde al primer lugar. Y en el caso de las entidades de origen de los mexicanos residentes en el extranjero, pues ahí sí saltó como un elemento no tradicional en términos migratorios la Ciudad de México, pero sí que tenía mucho que ver con el perfil y el requisito para poder participar desde el extranjero. Ahora, en la elección 2012, donde tenemos el mismo marco jurídico, es decir, la misma ley que se usó para el año 2006 se aplicó para el 2012, pero aquí hubo algunas decisiones del Instituto Federal Electoral que modificaron la participación de los mexicanos en el extranjero. Se flexibilizó desde el punto de vista del Instituto Electoral mecanismos para registrar a los votantes, es decir, si bien la ley decía que debía enviarse toda la documentación por correo postal certificado, el Instituto Federal Electoral acordó flexibilizar el requisito del correo postal certificado para facilitar, para que los mexicanos residentes en el extranjero pudieran acceder a este proceso de votación, de tal manera que se aceptaron solicitudes que llegaban por otro tipo de mecanismo de correo postal, ¿no? Es decir, no necesariamente tenía que ser certificado para poder para recibirse por parte del Instituto Federal Electoral y de esta manera registrarse como votantes, lo cual incrementó sustancialmente el número de ciudadanos inscritos. Recordemos que para esta elección tampoco existía la posibilidad de que los mexicanos residentes en el extranjero pudieran obtener sus credenciales para votar, de tal manera que con esa misma restricción, pero con la flexibilización en términos del registro, el número aumentó sustancialmente. Y de 40,000 inscritos pasamos a 59,000. No obstante, en términos ya de la participación, ese número sí se redujo considerablemente, porque en el año 2006 hablábamos de una participación de superior al 78%. 6 años después, la participación de los mexicanos en el extranjero respecto a los registrados, pues bajó sustancialmente y solamente votaron el 68% de los 59,000 inscritos, es decir, se recibieron un total de 40,000 votos, 6,000, un poco más de 6,000 o casi 7,000 votos más que en la elección anterior. Y este es un dato muy importante porque aquí hubo una serie de análisis que nos permitieron observar qué fue lo que pasó en este proceso de votación, porque hubo cambios sustanciales y sobre todo digamos, aumento en el registro, pero disminución en la recepción final de los votos. Y es que encontramos que si bien la flexibilización sobre la cual trabajó el Instituto Federal Electoral para el registro de los electores, esto también tuvo impacto finalmente en el mecanismo de votación, pues porque de las inconsistencias que se encontraban en el registro, el Instituto Federal Electoral se hizo cargo de tratar de resolver esas inconsistencias de tal forma que al final tuvo impacto en los votos recibidos, porque el mecanismo de correo postal certificado implica que las personas tienen que recibir su paquete electoral de manera individual, de manera directa, y ahí es donde estos errores o estos registros que el instituto subsanó de mutuo propio, pues también se vieron reflejados en el número de votantes finales. Pero bueno, regresemos a ver qué pasó entonces en esa elección. Nuevamente, aquí tenemos elementos muy interesantes a observar. El primero que tal vez salta a la vista, pues sería el señalar esta hipótesis inicial de que los mexicanos que residen en el extranjero eran votantes anti-partido, anti-PRI, pues, ¿no? Y de alguna manera, otra vez vemos
en esta muestra de 40,000 votantes que se refuerza un tanto esta situación. Y es que de los 3 partidos más votados, el PRI quedó otra vez en tercer lugar de la votación, aunque en esta ocasión su votación aumentó considerablemente, de manera muy importante, respecto a la elección del 2006. En 2006 había obtenido el 4% de los votos. Para el año 2012 el crecimiento pues fue muy importante hasta llegar a tener el 15% de la votación, aún así quedando en tercer lugar. Lo que otra vez, y en este caso resulta interesante también observar, es que la votación desde el extranjero no correspondió tampoco con la votación a nivel nacional. Toda vez que la candidata ganadora de la votación desde el extranjero fue la candidata del PAN, ¿no? Que en la elección presidencial a nivel nacional fue la que quedó en tercer lugar. Aquí se invirtieron los lugares entre primero y tercer lugar por parte de los votantes en el extranjero. Mientras que, otra vez, López Obrador quedó en segundo lugar de la votación en el extranjero. Si bien es una muestra pequeña, pues sí nos empieza a mostrar ciertas tendencias de la votación desde el extranjero, de un votante, pues que en efecto no es un votante que vote por el PRI, pero tampoco es un votante o más bien es un votante que sí se identifica con posiciones, digamos, distintas al PRI o de oposición al PRI, pero que tiene un comportamiento, digamos, electoral distinto. Ahora, en términos del mapa, esta que era la parte importante, la geografía electoral. Vemos en el caso de la geografía electoral que la experiencia acumulada, tanto institucional como en el votante, aumentó el interés de quienes podían participar desde el extranjero. Y si en 2006 se registraron votantes de 80 países, para el año 2012 esta cifra aumentó hasta 104 países. Y nuevamente encontramos una tendencia de registro muy similar a la del 2006 en cuanto a los lugares de residencia de los mexicanos en el extranjero. Por supuesto, el caso de los Estados Unidos, que es nuevamente el país desde el cual se registraron la mayor cantidad de mexicanos residentes fuera del territorio mexicano. Sin embargo, si en 2006 habían representado el 87% de los votantes, para el año 2012 solamente representaron el 77%, es decir, aumentó el registro en otros países y no creció sustancialmente el registro de votantes en los Estados Unidos. Recuerdan que señalábamos como parte de la hipótesis del análisis de este proceso de votación que el votante en el extranjero tenía que tener su credencial actualizada, es decir, tendría que haber salido del país con credencial para votar, lo que impacta de manera importante en el registro de electores, porque en este caso, otra vez, los países con otro perfil migratorio, que son, por ejemplo, los casos europeos, ¿no? Registraron un incremento importante en el voto desde el extranjero. Acá resalta también el dato de que el segundo lugar de países, o en cuanto a los países de residencia, cambia, y si en la elección del 2006 había sido España, para la elección 2012 el país donde el segundo país de mayor residencia de los mexicanos en el extranjero, por lo menos en términos de voto, pues fue Canadá. Y también corresponde con este proceso migratorio en donde Canadá se fue posicionando cada vez más como un territorio importante donde residen los mexicanos en el extranjero. Ahora, viendo el caso de los Estados Unidos, que es el caso de los países en donde los mexicanos residentes en el extranjero se encuentran pues residiendo, pues vemos que en el caso de los Estados Unidos, otra vez, los principales estados son aquellos estados que sí se corresponde con la residencia de mexicanos, digamos, en términos migratorios. Y nuevamente California se ubica en el primer lugar de este universo de residentes en el extranjero, seguido de Texas, Illinois, Florida
Nueva York como los principales estados de residencia de los mexicanos en el extranjero. Y si ya advertíamos que había habido una reducción de un poco más del 10% de votantes registrados desde los Estados Unidos, que en 2006 fueron el 87% y para 2012 solamente representaron el 77%, pues este mismo decremento se observa en términos del registro. Y tomando solo como consideración el caso de California, encontramos que si en 2006 hubo poco más de 13,500 votantes registrados, para el año 2012 solamente se registraron 12,300 mexicanos. Esto es un decremento del 9% de los mexicanos registrados en el caso de California, que es el estado de mayor residencia. Y si nos vamos también al término de votos, pues vemos un decremento mucho más importante en el caso de California, donde pasamos de tener 11,200 votantes en 2006 a solamente 8,500 en 2012. ¿No? Entonces sí hubo un impacto importante en la reducción de votos provenientes del extranjero respecto al número de registros, lo veíamos en la gráfica anterior, pero también en el caso de la participación de los mexicanos en los Estados Unidos, la reducción en términos reales de su participación fue muy importante. En contraste, ahora veamos el origen de los votantes mexicanos en el extranjero. De nueva cuenta, en la elección 2012, la Ciudad de México se posicionó como la entidad de mayor participación de residentes en el extranjero. Una hipótesis que ya aventurábamos era el asunto del tipo de votante que tenía que contar con su credencial para votar con fotografía. Seguido del Estado de México, que también ya veíamos por términos absolutos, en términos de su población y por los fuertes flujos migratorios, pues fue la segunda entidad con mayor votantes registrados. Y después tenemos ahí sí entidades con una fuerte tradición migratoria, como es el caso de Jalisco, Guanajuato y Michoacán, ¿no? Sin duda habrá quien diga, bueno, ¿y qué pasó con Zacatecas? Bueno, Zacatecas, a pesar de que es un estado altamente de alta expulsión migratoria, lo cierto es que no es un estado altamente poblado como en el caso del Estado de México o de la propia Ciudad de México, en donde sí la población pues se ve reflejada en términos de los votantes que residen en el extranjero. De esta manera podemos observar algunos comparativos importantes a considerar. Primero, el número de ciudadanos registrados, el incremento que se puede observar de 2006 a 2012, el incremento en el país de residencia de los votantes residentes en el extranjero, pero la disminución en términos de la participación. En 2006 participó el 81%, mientras que en 2012 solamente participó el 68%. Es decir, esta reducción sí es considerablemente negativa en términos del votante residente en el extranjero. Y finalmente encontramos que en ambas elecciones, ya habíamos observado, la Ciudad de México se mostraba como la entidad de mayor concentración de votantes de origen, pues en el extranjero, y nuevamente el distrito 15 de Benito Juárez fue el distrito donde los votantes en el extranjero, o de origen de los votantes de mayor concentración de votantes de origen desde el extranjero, ¿no? Este distrito que además es un distrito que se ubica en una de las delegaciones con el mayor índice de desarrollo humano y que corresponde prácticamente con el centro de la delegación Benito Juárez, pues ahí ese distrito 15 fue el de mayor índice de votación desde el extranjero, incrementándose de una elección a otra, ¿no? De 2006, donde se recibieron 653 votos, que fue el mayor índice de votación, al 2012, donde no lo duplica, pero prácticamente lo duplica, recibiendo un poquito más de 1,100 votos, ¿no? Y entonces otra vez vemos un perfil de votante muy específico, muy urbano, que tenía para esta elección del 2006 y 2012 como principal requisito haber tener consigo su credencial para votar con fotografía y poder ejercer su voto desde el extranjero. Ahora, señalábamos que
A nivel estatal también ha habido cambios importantes, sobre todo porque a partir del 2007 que empezó a haber cambios en las legislaciones locales para incorporar el voto de los mexicanos en el extranjero, esto se incrementó sustancialmente con la reforma del 2014. Y a partir del 2014 ya 17 entidades cuentan con mecanismos de votación desde el extranjero. Y en este caso, para el año 2008, pues 18, perdón, te encontramos que los estados de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán votarán de manera concurrente por gobernador o jefe de gobierno para el caso de la Ciudad de México. Entonces, aquí lo interesante de observar es no solamente cómo creció digamos, cómo ha ido evolucionando el voto a nivel federal, pero sino también a nivel estatal, cómo esto va marcando una nueva geografía electoral y que tendrá pues efectos en materia de la participación a nivel de gobernadores, pero también a nivel de la participación en las elecciones federales. Ahora, a partir de la elección del 2000, perdón, de la reforma electoral del 2014, se han llevado algunos procesos electorales a nivel local que es importante observar porque se modifican elementos de marco institucional y legal que deben considerarse. En primer lugar, el marco institucional es que la creación del Instituto Nacional Electoral implica que los lineamientos para la emisión del voto en el extranjero deben o son de carácter así, nacional, general para todas las entidades. Entonces, aquí el Instituto Nacional Electoral pues tiene la responsabilidad de establecer cómo van a votar los mexicanos desde el extranjero y en caso de que hubiera más de una elección, como es el caso del año 2018, todos tendrían que apegarse a esos lineamientos. De ahí la importancia, es decir, ya no es una decisión única y exclusiva de las entidades, sino que pasa por estos lineamientos generales emitidos por el Instituto Nacional Electoral. De esta manera, tras la elección tras la reforma del 2014, podemos observar 5 casos de votación con este nuevo marco jurídico e institucional, que es el caso de las elecciones que se han registrado a partir del 2015 y 2016, que es el caso de Aguascalientes, por ejemplo. Es un estado que no tiene una alta tradición migratoria, tampoco tiene una fuerte población migrante. Sin embargo, el reconocimiento del derecho político a votar se encuentra ahí en el estado de Aguascalientes. Y vemos que, bueno, pues esta proporción, pues también se ve en la proporción de votantes y de votos recibidos. Lo interesante acá será observar el voto digamos, qué orientación política tiene el voto eh, de los votantes en el extranjero. En el caso de Aguascalientes es coincidente una fuerte relación en sus términos de votación respecto al territorio o la votación en territorio. Luego vemos el caso de Chiapas. Chiapas tuvo, digamos, este es el dato que estamos viendo del de el 2012. ¿Por qué? Porque en Chiapas, en 2012, se llevó a cabo una elección muy especial porque no solamente pudieron votar por gobernador, sino que también pudieron votar por diputado migrante. Desafortunadamente el caso de Chiapas también es un caso paradigmático en sentido negativo porque en 2015 pues se registró una mala práctica, un fraude electoral que llevó a que la fórmula de diputado migrante quedara suspendida jurídicamente, ¿no? Se eliminara del Congreso y bueno, pues el caso de Chiapas pues sienta un mal precedente, aunque la elección del 2012 tuvo la particularidad de que fuera un voto electrónico por internet que que favoreció de manera importante la votación de los chiapanecos en el extranjero. Colima es otro caso interesante de votación, toda vez que en caso de Colima se tuvieron que realizar 2 elecciones. Y esto es porque a nivel, digamos, de lo que se dio en la elección de Colima, es que la elección se cerró y terminó impugnándose y hubo elementos suficientes para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anulara esa elección. Y por lo tanto, se tuviera que reponer en una segunda elección. Y vemos que en el caso de Colima,
¿no? La participación, pues es sustantiva también considerando que es un estado digamos, una baja cantidad de población, ¿no? Y sobre todo con una baja tradición expulsora de migrantes. Y entonces eso también tiene pues efectos en la manera en que se reciben y digamos se tuvieron la recepción de votos. En el caso de Colima, por ejemplo, lo que resalta es un alto índice de participación con un 66% de los votantes registrados y que efectivamente emitieron su voto. Luego tenemos el caso de Oaxaca que también se ha convertido en una entidad importante en términos de la movilidad humana en el proceso electoral 2015-2016, tuvo una baja participación de los votantes residentes en el extranjero. Sin embargo, aquí vale la pena y podríamos señalar y observar, ¿no? Digamos, la tendencia de la votación desde el extranjero, ¿no? Aquí además, digamos, tenemos la presencia de un nuevo partido político a los tradicionales del proceso de transición, que es el caso de Morena, y que obtiene en este caso, o que obtuvo en este caso, la mayoría de los votos de los oaxaqueños residentes en el extranjero. Y finalmente, revisemos el caso de Zacatecas. Zacatecas había sido, que es un estado con una fuerte tendencia migratoria, pero que además fue pionero en mecanismos de representación. Fue el primero que estableció un mecanismo de representación para migrantes y lo que se estableció ahí fue una fórmula para adecuar la representación proporcional y poder otorgar un escaño a los residentes en el extranjero. Y bueno, pues en este caso, en el caso de Zacatecas, pues podemos eh, observar cómo los votantes que residen en el extranjero también tienen una participación dividida, ¿no? Aquí por una diferencia pues relativamente pequeña entre el primero y el segundo lugar, ¿no? Pues gana la elección del PRI, donde también, bueno, pues a nivel de territorio gana esa elección. Tal vez lo más relevante del análisis que podemos hacer de esta elección de Zacatecas es que a pesar de que hubo más de 300 registros, solamente votaron el 80, perdón, electores de los poco más de 350 electores registrados. Es decir, la participación cae de manera importante en términos porcentuales en el caso de Zacatecas. Entonces, bueno, finalmente con este pequeño recorrido que hemos hecho del mapa de la geografía electoral de los mexicanos residentes en el extranjero, faltaría entonces observar el comportamiento del registro y del voto de los mexicanos en el extranjero, que como sabemos estamos en esta última etapa del registro de electores. Por lo tanto, bueno, pues aunque pudiéramos hacer un corte al momento, lo más importante será esperar el corte final para ubicar fehacientemente en dónde se encuentran los votantes que podrán votar y que aquellos que voten desde el extranjero. Es evidente otra vez que los Estados Unidos se van a posicionar como el principal lugar de residencia de los mexicanos residentes en el extranjero y también será importante conocer al final de este proceso hacia el 1 de julio cuál será su tendencia electoral, ¿no? Y sobre todo también, pues, revisar este salto entre registro y votación y seguramente veremos tendencias cercanas a lo que hemos visto en 2006-2012 en términos del mapa. Es decir, Estados Unidos seguramente se va a posicionar como la entidad donde principalmente residen los mexicanos en el extranjero, California la principal entidad, y en el caso del votante, el origen de los votantes, la Ciudad de México tiende o también hay una tendencia importante a ser, digamos, una de las protagonistas del proceso electoral desde el extranjero. Ahora sí, amigas y amigos, pues con esta
pequeña plática que sostuvimos el día de hoy sobre la geografía electoral, tratando de ubicar en dónde se encuentran los mexicanos en el extranjero de manera muy general, que por supuesto esto daría para mucho más análisis, solo queremos mostrar un pequeño panorama de en dónde y cómo votan los mexicanos desde el extranjero, y con eso estamos pues cerrando esta exposición del día de hoy. No sin antes recordarles pues que nos visiten en la página www.activateivota.org o a través de nuestras redes sociales Actívate y Vota y en el Twitter @Actívate y Vota MX. Como siempre, es un gusto poder contar con su participación. Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo y la campaña Actívate y Vota. Les damos las gracias por su asistencia y por escucharnos en este webinar de la campaña Actívate y Vota. Que tengan una buena tarde.